Cada segundo, Francia se hunde un poco más en la deuda. Pero el origen de su caída no es el que imaginas. Está mucho más lejos y es mucho más incómodo de admitir. Es una montaña gigantesca a la vista de todos, aunque pocos se atreven a mirar hacia arriba. Los periódicos muestran el número, los debates lo mencionan de pasada, pero casi nadie se detiene a analizar qué significa realmente vivir bajo el peso de una deuda tan colosal. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Y sobre todo, ¿qué consecuencias traerá este desequilibrio aparentemente imparable? En París, los líderes buscan culpables, que si Bruselas, que si la gestión interna, que si la economía global. Las tertulias políticas se llenan de explicaciones superficiales: inflación, baja productividad, gastos sociales elevados. Pero el debate público esquiva la raíz más profunda. La ruptura de Francia no empezó en Europa, sino mucho antes, en otro continente, bajo circunstancias que rara vez se mencionan en los titulares. El reloj de la deuda francesa no se detiene ni un instante. La cifra total supera ya los 3 billones de euros y sigue creciendo, imparable, como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Imagina por un momento el estadio más grande que conozcas, repleto de personas. Ahora multiplica esa multitud por miles y miles, cada uno aportando una pequeña suma, y aún así estarías lejos de alcanzar el monto de la deuda que Francia acumula solo en cuestión de días. Durante décadas, la verdadera fuente del bienestar francés era invisible: minas de uranio, oro y petróleo en África, además del sistema del franco CFA, alimentaban en silencio las reservas y el poder de Francia. Estos canales ocultos de riqueza permitían a París financiar servicios públicos generosos y mantener una imagen de estabilidad ante el mundo, como si fuera inmune a las crisis que golpeaban a sus vecinos. Pensemos en la década de los 70. Mientras la crisis del petróleo sacudía a medio mundo y disparaba la inflación en Europa y América, Francia logró mantener la calma. ¿Por qué? Porque el uranio extraído de Níger alimentaba sus centrales nucleares, y el oro de Burkina Faso y Mali engrosaba sus reservas. Era como si París tuviera un salvavidas secreto, invisible para el ciudadano común, pero decisivo en los despachos del poder. Gracias a estos mecanismos, Francia construyó un sistema de bienestar que parecía inexpugnable: educación gratuita y de calidad, sanidad pública, pensiones generosas, subsidios al desempleo, ayuda a la vivienda. Todo esto era posible porque había un colchón financiero que pocos se atrevían a cuestionar. Mientras otros países sufrían recortes, Francia mantenía la ilusión de abundancia. Estos flujos de riqueza eran tan constantes que se convirtieron en la base no declarada de la política francesa. Por ejemplo, el sistema del franco CFA, impuesto tras la Segunda Guerra Mundial, obligaba a 14 países africanos a depositar parte de sus reservas en el Banco de Francia. Así, París podía controlar la política monetaria de naciones enteras, asegurándose un flujo constante de divisas y una influencia que trascendía lo económico, para alcanzar lo político y militar. Pero todo cambió cuando África empezó a cerrar sus minas, expulsar bases militares francesas y desafiar los viejos acuerdos. Fue un proceso gradual, pero imparable. Por ejemplo, en 2023, Burkina Faso anunció la nacionalización de varias minas de oro y la ruptura unilateral de contratos de explotación con empresas francesas. Níger, por su parte, bloqueó la exportación de uranio a París y exigió renegociar todos los acuerdos energéticos bajo nuevas condiciones. Al mismo tiempo, el movimiento panafricanista ganó fuerza en el continente. Líderes jóvenes y carismáticos, como Thomas Sankara en su momento, pero ahora con redes sociales y apoyo popular, empezaron a desafiar abiertamente el sistema del franco CFA. Protestas multitudinarias en Malí, Senegal y Costa de Marfil exigían el fin de la tutela monetaria francesa y la recuperación de la soberanía económica. De golpe, Francia perdió su suministro vital. El flujo de recursos y riqueza que sostenía en la sombra a la economía francesa se detuvo casi de la noche a la mañana. Los informes confidenciales del Ministerio de Finanzas alertaron sobre la caída de las reservas, pero ya era demasiado tarde para revertir la tendencia. La economía gala, que durante décadas había dependido de estos ingresos ocultos, quedó expuesta al rigor del mercado global. Ahora, la deuda acumulada supera los 3 billones de euros y sube cada segundo en miles más.
El Estado francés, que antes imponía disciplina a otros, revela hoy su propia fragilidad. Promesas sociales en peligro, impuestos que suben y una credibilidad que se desmorona bajo el peso de la deuda. Ignorar el verdadero origen de esta crisis no solo nos hace perder perspectiva histórica, también nos impide comprender cómo los flujos globales de riqueza pueden forjar o destruir el destino de países enteros. Es un recordatorio de que la prosperidad nunca es gratuita y que tarde o temprano las cuentas ocultas se presentan para ser saldadas. Para entender cómo Francia llegó a este precipicio, hay que descifrar primero el sistema oculto que la sostuvo durante tanto tiempo. ¿Cómo operaba ese mecanismo invisible que mantenía a Francia fuerte y estable? Miremos atrás, a los días en que París era el centro de un imperio mundial, aunque ese imperio ya no apareciera en los mapas. Durante generaciones, Francia no fue solo una potencia europea, fue una superpotencia oculta, impulsada por recursos que jamás figuraron en sus cuentas oficiales. Mientras el mundo veía a París como sinónimo de estabilidad y progreso, la verdadera fuerza francesa se forjaba lejos de su territorio, en silencio y bajo la superficie. El uranio extraído de Níger encendió durante décadas los reactores nucleares franceses. Sin ese mineral africano, la energía nuclear, pilar de la economía gala y bandera de su promesa ecológica, habría sido cara, inestable y mucho menos abundante. En 2017, más del 70% de la electricidad francesa provenía de la energía nuclear. Sin los contratos preferenciales con Níger, ese modelo habría sido económicamente inviable. El oro de Burkina Faso, junto a otros metales preciosos de África Occidental, engrosó las reservas francesas, creando un colchón invisible frente a crisis financieras. Cuando la crisis financiera global golpeó en 2008, Francia pudo resistir mejor que Italia o España, en parte gracias a la solidez de sus reservas internacionales, reforzadas por décadas de extracción africana. Pero el verdadero truco fue el franco CFA, una moneda diseñada y controlada desde París, que permitió a Francia absorber divisas africanas, mantener su balance estable y financiar proyectos sin arriesgarse como el resto de Europa. Este sistema, creado en 1945, permitió a Francia ejercer una especie de señoreaje sobre 14 países africanos, cobrando comisiones e influyendo en las economías locales a su favor. Bajo esta aparente normalidad, sin embargo, se escondía un pacto profundamente desigual, casi nunca discutido públicamente. El bienestar francés se sostenía sobre el sacrificio y la vulnerabilidad de naciones africanas, obligadas a entregar recursos a cambio de una estabilidad aparente y presencia militar extranjera. Es un eco del modelo colonial, transformado en una relación postcolonial que perpetuaba la asimetría bajo nuevos nombres. Gracias a estos flujos ocultos, Francia construyó un estado de bienestar generoso, con salud y educación de calidad, y proyectó poder militar y diplomático mucho más allá de su tamaño real. Los ciudadanos franceses disfrutaron de servicios robustos y una influencia global que parecía natural, pero que dependía de un sistema de extracción invisible. Por ejemplo, mientras Reino Unido sufría huelgas y recortes en los 80, Francia mantenía sueldos y pensiones intactos, financiados en parte por estos ingresos no declarados. Todo cambió entre los años 2022 y 2025. Países del Sahel expulsaron soldados franceses, rescindieron contratos mineros y nacionalizaron yacimientos estratégicos. En cuestión de meses, se desmantelaron acuerdos de décadas y los grifos de riqueza que nutrían París se cerraron abruptamente. Imagina un enorme embalse cuya compuerta se cierra de golpe. El caudal desaparece, la turbina se detiene y la ciudad queda a oscuras. Lo que viene después revela el precio real de perder ese sistema invisible. De pronto, Francia ya no dicta las reglas. Ahora es el deudor que rompe su propio juego. Ignorar estos flujos invisibles es no entender cómo Francia se mantuvo tanto tiempo como símbolo de estabilidad. La imagen de un país robusto era, en realidad, una ilusión cuidadosamente sostenida con riquezas ajenas. Cuando esa fuente se secó, la fachada de prosperidad francesa empezó a resquebrajarse, dejando al descubierto una realidad mucho más frágil y vulnerable de lo que se creía. En agosto de 2025, una noticia estremeció a Europa y al mundo. El primer ministro francés admitió públicamente lo que muchos temían.
La deuda pública de Francia superó los 3.355.000 millones de euros, es decir, 114% de su Producto Interno Bruto. No es solo una cifra en un papel. Cada año, Francia destina más de 44.000 millones de euros únicamente al pago de intereses. Esa suma es mayor que todo el presupuesto nacional para educación. Más dinero va a los acreedores que a las escuelas, hospitales o familias. Si lo comparamos, es como si cada ciudadano francés, desde los recién nacidos hasta los ancianos, tuviera que pagar anualmente cerca de 700 euros solo en intereses de la deuda pública. La paradoja es brutal. El país que llamaba irresponsables a sus vecinos, ahora se convierte en el emblema de la indisciplina y la promesa rota. La credibilidad de Francia, antes fuente de orgullo e influencia, hoy está gravemente comprometida. Ratings internacionales bajan, los mercados exigen mayores intereses y la prensa global habla abiertamente de una Francia en decadencia. Pero lo verdaderamente impactante es esto. Francia ha cruzado abiertamente las reglas europeas que ella misma ayudó a escribir y exigir. Durante décadas, París fue el vigilante de la disciplina fiscal en Europa, señalando y sancionando a quienes rompían límites. Ahora es Francia quien cruza esa línea roja. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, establece que la deuda pública no debe superar el 60% del PIB y el déficit anual el 3%. Francia viola ambas reglas de forma sistemática. Las consecuencias ya golpean la vida cotidiana. Impuestos más altos para millones de ciudadanos, servicios públicos que se debilitan, pensiones amenazadas y una ola de malestar social que crece sin freno. Los mercados internacionales observan con desconfianza, y la inquietud se instala tanto dentro como fuera de las fronteras francesas. Las protestas de los chalecos amarillos, las huelgas de transportistas y profesores, y la frustración generalizada son síntomas de un malestar profundo que trasciende lo económico. ¿Cómo llegó Francia a este punto de quiebre? La respuesta está en una historia de riqueza invisible y alianzas desiguales que pocos se atreven a mencionar. Es la suma de decisiones históricas, pactos ocultos y una dependencia estructural que se mantuvo en la sombra hasta que fue demasiado tarde. Pero lo que está en juego va mucho más allá de las cifras. Francia arriesga su reputación, su peso global y sobre todo la calidad de vida real de su gente. Si este ciclo no se detiene, la crisis puede convertirse en un abismo sin retorno. Ya no se trata solo de gestionar un presupuesto. Está en juego el modelo social, la cohesión nacional y la posición internacional de Francia. Sin embargo, las grietas son más profundas. Ya no bastan recortes ni reformas cosméticas. Sin el colchón invisible que África proporcionó durante décadas, el modelo francés muestra fragilidades que ningún ajuste superficial puede ocultar. El ejemplo de Grecia en 2012 es un recordatorio. Cuando el respaldo externo desaparece, los ajustes son dolorosos y las consecuencias impredecibles. Ahora sí, no hay marcha atrás. El tiempo de las excepciones terminó, y Francia se enfrenta por fin a su destino común. La crisis ya no es solo un ajuste fiscal pasajero, es el colapso de un modelo entero, edificado durante muchas décadas sobre cimientos invisibles, hoy hundido sin remedio. El déficit francés es ahora profundo y estructural. El sistema de pensiones, que antes era un símbolo nacional, se ha vuelto insostenible ante el envejecimiento de la población y la caída de los ingresos. El estado de bienestar, con sus coberturas generosas, pesa demasiado sobre una base fiscal cada vez más erosionada, incapaz de sostener los recursos necesarios. La trampa es cruel. Para tapar el déficit, el gobierno pide más préstamos. Pero esa deuda genera intereses crecientes, y cada euro destinado a pagar esos intereses es un euro menos para invertir en el futuro, educación, innovación, infraestructuras. Así, la deuda asfixia el presente y compromete el mañana de toda una generación. Los jóvenes franceses, que alguna vez soñaron con estabilidad y progreso, ahora enfrentan un horizonte de incertidumbre y sacrificios. El colapso africano es también mental. Francia, que durante años se creyó potencia global gracias a su influencia y reservas en África, ahora se descubre vulnerable.
Ha perdido la capacidad de intervenir, tanto militar como económicamente, y también la seguridad que le daba el flujo constante de riqueza desde sus ex-colonias. Es un golpe psicológico comparable al que sufrió Reino Unido tras la crisis de Suez en 1956. De un día para otro, la ilusión imperial se desvanece y da paso a una realidad mucho más limitada. La consecuencia es un frágil equilibrio global. Francia se transforma en el eslabón débil de la zona euro, poniendo en jaque la estabilidad de toda la Unión Europea. Si el país que ayudó a fundar las reglas fiscales ahora las viola, ¿quién quedará para sostener el edificio común? La amenaza de contagio es real. Si Francia cae, el euro entero tambalea. En 2012, la crisis de deuda griega puso a prueba la cohesión europea. Hoy, el problema es mucho mayor, porque Francia es la segunda economía del euro y un pilar institucional irreemplazable. En medio de este derrumbe surge una pregunta urgente. ¿Qué lecciones extraer de esta crisis y cómo debe reaccionar la sociedad ante un cambio de paradigma que ya está en marcha? Las reacciones internacionales no se hacen esperar. Europa observa con miedo, temiendo un efecto dominó que arrastre a las economías vecinas. Estados Unidos ya no ve a París como un socio plenamente confiable y prefiere observar desde lejos, calculando riesgos. África, en cambio, se siente reivindicada. Sus naciones recuperan orgullo y ambición de independencia económica y política. En foros internacionales, líderes africanos citan el caso francés como ejemplo del precio de la dependencia y la importancia de la soberanía. El destino francés está atado al del euro y a la arquitectura financiera de todo el continente. Para los ciudadanos, esto significa posibles olas de austeridad, recortes en servicios públicos, desempleo y pérdida de soberanía. Lo que parecía un problema lejano amenaza ahora el bolsillo, la estabilidad y el futuro de millones de personas. Las conversaciones familiares giran cada vez más en torno a la inseguridad laboral, el coste de la vida y la sensación de que el futuro ya no es tan prometedor como antes. La historia no termina aquí. Lo que decidan hoy los franceses resonará en todo el continente. El siguiente paso podría redefinir el futuro de Europa. Un error de cálculo, una reforma apresurada o una falta de diálogo social pueden acelerar el colapso. Pero una reorientación inteligente, basada en la transparencia y la justicia, podría sentar las bases de una nueva era. La historia aquí narrada va mucho más allá de los cálculos y las cifras. Es una advertencia sobre humildad, justicia y la necesidad de vigilancia cívica. Son temas que pocos se atreven a mirar de frente, pero que marcan el destino de naciones enteras. Como ocurrió con la caída de la URSS o la crisis de los Estados Unidos en los años 70, lo que parece un episodio local puede tener repercusiones globales e inesperadas. Durante muchas décadas, Francia vivió en una burbuja de privilegio colonial. El acceso sin límites a los recursos africanos fue el secreto oculto detrás de la estabilidad y el bienestar francés. Cuando África recuperó el control de sus minas, su moneda y su futuro, Francia quedó desnuda ante el juicio de la historia. La hipocresía se volvió imposible de ocultar. París exigía disciplina, recortes y responsabilidad a sus vecinos, mientras gastaba con desenfreno, apuntalada por riquezas ajenas. Hoy, la misma Francia que dictaba condiciones desde Bruselas y en el Fondo Monetario Internacional es quien viola sistemáticamente los límites que impuso a otros. Las deudas francesas baten récords históricos, pero lo más doloroso es la pérdida de credibilidad ante el mundo. Sin el respaldo de África, Francia revela su verdadera dimensión. Una economía media, envejecida, incapaz de tapar sus propios agujeros. Ya no hay oro de Burkina Faso, ni uranio de Níger, ni francos CFA alimentando las arcas públicas. Solo queda el precio de un bienestar construido sobre cimientos ajenos, hoy inalcanzables. Es un espejo incómodo para otras potencias. ¿Cuántos países se sostienen, aún hoy, sobre estructuras similares? Pero, ¿cómo ocurrió este giro histórico? ¿Qué señales ignoró Francia mientras el mundo cambiaba? Veamos el origen invisible de la crisis. Esta historia es una llamada de atención para todos. Comprender cómo se mueven la riqueza y el poder global no es solo teoría. Afecta tu dinero, tus impuestos, la calidad de los servicios públicos y el futuro de generaciones.
Ignorar estas lecciones es arriesgarse a repetir los errores de Francia y pagar un precio muy alto. La justicia puede tardar, pero siempre llega. El futuro es de quienes defienden su soberanía y protegen sus recursos. África, al romper las cadenas coloniales, no solo escribe su propio destino, sino que expone la fragilidad del imperio que se creyó eterno. Francia debe asimilar una lección válida para el mundo. No existe estabilidad duradera cuando se basa en el expolio. El costo siempre llega, y ninguna retórica puede ocultarlo. La noche envuelve París. El mundo observa. El tiempo de Francia como potencia colonial ha terminado. Pero, ¿qué nos deja realmente este desenlace? Durante décadas, la prosperidad francesa se apoyó en cimientos invisibles: el oro extraído de Burkina Faso, el uranio de Níger, el petróleo y el cacao del África Occidental. Todo fluía hacia París bajo un sistema monetario diseñado para canalizar riqueza, silencioso pero implacable. Cuando África exigió su soberanía, Francia perdió más que contratos o influencia, perdió la base oculta de su propio bienestar. Hoy, la deuda de Francia supera los 3.355.000 millones de euros. Pero esta cifra no es solo un número frío, es el reflejo de una historia larga de dependencia y desigualdad. Francia, que imponía reglas en Bruselas, Washington y las capitales africanas, ahora queda expuesta y vulnerable. Se enfrenta, por fin, al precio de haber ignorado advertencias sobre una prosperidad anclada en recursos ajenos. Sin embargo, la deuda más profunda es con la verdad. Si no miramos de frente cómo los flujos globales de riqueza afectan nuestros impuestos, nuestros servicios y nuestro futuro, quedamos a merced de relatos simplistas. Sorpresas geopolíticas pueden transformar nuestra vida de un día para otro. Así ocurrió en la crisis del petróleo en los 70. Así ocurre ahora con la caída del modelo francés. Es una cuestión de moralidad y de credibilidad internacional. La crisis de deuda francesa expone la fragilidad de las potencias cuando pierden sus privilegios coloniales. El Estado, que predicaba austeridad y disciplina, hoy carece de recursos para sostener escuelas, hospitales y servicios esenciales. El caso francés se estudia ya en universidades y foros internacionales como un ejemplo de cómo la economía global puede cambiar de rumbo en cuestión de años. El destino, al final, nunca está escrito. Pero entender la historia, con todas sus luces y sombras, es el primer paso para no repetir los mismos errores. Hoy, Francia ya no puede esconderse tras discursos o cifras maquilladas. El velo ha caído. La pregunta ya no es cuándo se resolverá la crisis, sino si nosotros, como ciudadanos globales, sabremos mirar más allá de las apariencias y exigir un debate honesto. No es solo la caída de un imperio, sino una invitación urgente a cuestionar: ¿de dónde sale realmente la prosperidad de un país? ¿Quién paga el precio invisible? No se trata de buscar culpables, sino de aprender y exigir transparencia. Ignorar el origen del poder económico es ignorar nuestras propias debilidades. La historia de Francia es una advertencia y a la vez una oportunidad de repensar el sistema global. ¿Estamos listos para desafiar la historia oficial y anticipar los próximos grandes cambios? La respuesta está, inevitablemente, en tus manos. El futuro de Francia, y quizás de Europa entera, dependerá de la capacidad de sus ciudadanos para mirar la verdad de frente y exigir un modelo más justo, transparente y sostenible.